entrarle a este tema que ha generado pues mucha polémica en los últimos días y desde dos ámbitos. Resulta que por un lado la derecha se está pues está condenando, digamos, la legislación del agua porque está en contra de que se acabe la comercialización de concesiones y por lo que ahora ha dicho el Partido Acción Nacional se atenta contra el derecho privado a el agua. Pero por otro lado, está precisamente la crítica que viene desde el movimiento social y desde la academia, desde los especialistas, en el sentido de que no se desmonta el neoliberalismo de esta legislación. Nos gustaría si nos pudieras explicar, bueno, pues hasta dónde creer una versión u otra. A mí me ha parecido pues muy extraño que el propio Partido Acción Nacional diga que está en contra de la ley de aguas, pero no precisamente por lo que dice la academia, sino porque considera que atenta contra el derecho privado y porque está en contra del fin de la comercialización de concesiones. Bien, has descrito perfectamente el estado de cosas respecto a los señalamientos que tuvo esta ley. Podría decir que hasta generó consensos en contra, pero no hay tal. O sea, es muy distinta la versión que se tiene desde la academia y desde el activismo por el derecho humano al agua, desde una perspectiva de derechos. Y vamos a decirlo inclusive claro, desde una perspectiva de izquierda, que esta ley o estos cambios no la tienen, y otra desde el Partido Acción Nacional, desde la derecha, desde el PRI también, que criticaron el tema de que se atentaba supuestamente contra la propiedad. Hay una crítica en ese sentido honesta de parte de la academia, de parte de una visión de izquierda, porque es insuficiente esta reforma, no va al fondo del problema. Mientras tanto, la otra crítica, pues en realidad, y lo podemos ver artículo por artículo, pues está plagada de mentiras. Se agarraron de un defecto, yo lo comentaba en tu primer programa, que estaba pésima, además de todo estaba pésimamente redactado, y los dos principales actores o personalidades influyentes en la redacción, pues el único campo que conocen es el campo de golf. Entonces, evidentemente no sabían o desconocen por completo la situación del campo, de cómo se transmiten las concesiones entre ejidatarios y las preocupaciones que tenían, preocupaciones legítimas, honestas, la gente del campo. Entonces, de ahí se agarró la derecha para criticar y descalificar esta reforma. Pero ahí sí, sin duda alguna, se tratan de mentiras y de mitos. Esto creo que le dio una coartada o una salida a Morena porque concentró sus baterías en desmentir e hizo bien en desmentir las calumnias que se estaban generando desde el PRI y el PAN. Pero eso tendió una cortina de humo respecto al fondo del problema, y el fondo del problema es que no se resuelven ni se van a resolver los problemas de contaminación ni de concentración, incluso de acaparamiento, aunque hay un intento de frenarlo, pero no se va a resolver. Y lo peor del todo es que en esta discusión, desde octubre a la fecha, el tema del derecho humano al agua y del derecho humano al saneamiento quedó relegado. Ni siquiera se sabe qué va a pasar con él. Aquí quedó tan abierta la ley general, la nueva legislación, porque esta sí es nueva, la ley de aguas nacionales es la misma gata salinista, o sea, la misma criatura salinista, nada más que revolcada, pero la nueva legislación quedó muy abierta. Entonces las legislaturas de los estados tendrán que ser tendrán que hacer un esfuerzo importante con una enorme sensibilidad social para generar los cambios que podrían estar encaminados para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Te pongo un ejemplo. Esta ley no prohíbe la privatización del servicio público de suministros. Esta es una propuesta que para la izquierda es muy importante. De hecho, no se puede desconocer que buena parte de los electores dieron su voto a Morena, por ejemplo, en Quintana Roo, por ejemplo, en Puebla, justo por su propuesta de remunicipalizar el agua, es decir, quitar la concesión privada. Quizás eso sea difícil en función de que ya hay contratos y de que es difícil deshacerlos, aunque sí hay causales para rescindirlos, en ambos casos. Pero suponiendo que no fuera este el tema, sino prohibirla a corto o mediano plazo, o sea, que la privatización del servicio público
municipal únicamente opere de donde ya se privatizó, pero que ya no pueda haber más privatizaciones, era una oportunidad de oro. Morena la dejó pasar. Ahora corresponderá a las legislaturas de los estados si tienen el interés de prohibirlo, porque la ley quedó tan abierta, la ley general, porque nada más da principios y directrices, que las legislaturas de los estados o pueden hacer una cosa o la otra. Habría aquí que en el sentido de esta dicotomía o de esta crítica de la derecha y crítica de la izquierda, la crítica de la izquierda se podría responder con algunas preguntas, si es que la ley cumple sí o no con esto. Empezaré por esto, que era lo que tú me preguntabas, o no, ambos me preguntaron en la intervención anterior, hace más de un mes. ¿Qué pasaba con el servicio público de suministro? ¿Se resuelve o no el problema de la privatización? Pues no, la respuesta es clara, contundente, no. No se prohíbe la privatización y esta podrá seguir. Segundo punto, acaparamiento, que es, digamos, un poquito el corazón del tema respecto al discurso o a la narrativa oficial. Aquí existen dos mecanismos al menos que han permitido el acaparamiento. El primero es la duración de las concesiones. Las concesiones pueden llegar a durar 30 años. ¿Se prohíbe o no que las concesiones duren a 30 años? Se acortaron los plazos a plazos más sensatos de acuerdo a estudios de disponibilidad del agua. No, grandes concesionarios van a poder tener concesiones igual a 30 años con derecho a prórroga tal como estaba en la ley salinista. Esto no se tocó. Y lo que sí se habló fue de limitar el acaparamiento vía cuota de garantía. Pues la cuota de garantía es ese mecanismo que permite que si tú no usas el agua, puedas pagar una cuota a la Conagua para que sin usar el agua siga perteneciéndote, tengas derecho, ¿no? Que no se extinga ni se caduque el volumen. La ley actual te habla de un periodo de 2 años y luego pagas una cuota de garantía para que puedas hacerlo. Pues esta se extendió hasta 3 veces, es decir, en 3 ocasiones cada 2 años vas a poder renovar tu cuota de garantía. Pues esto no toca ni un pelo del tema del acaparamiento. Me gustaría, yo le mandé a producción una salida del Registro Público de Derechos de Agua, ya está en pantalla. Nos vamos a topar que existen, en este caso, el Registro Público de Derechos de Agua da la salida de una concesión que tiene Banco Azteca. Banco Azteca, como ustedes saben, su dueño es Ricardo Salinas Pliego, el adversario del gobierno, el enemigo, porque ya ni siquiera se trata de un adversario que ha financiado la guerra sucia en contra del gobierno, que inclusive estaría promoviendo una especie de golpe blando en contra de este gobierno, de nuestro gobierno. Y sin embargo, esta legislación protege a mecanismos de especulación como el que estoy mostrando en pantalla. ¿Por qué hablo de mecanismos de especulación? Si ustedes se dan cuenta, ese título que son 2.200.000 metros cúbicos, esto equivaldría más o menos a 4 meses de uno de los pozos principales de los 3 que tiene la alcaldía de Iztapalapa. Ya descontando las fugas en la red, esto podría aliviar parte de la sede en algunos, por lo menos en un tramo del año, 4 meses en Iztapalapa. Pues, ¿por qué hablo de Iztapalapa? Porque esta concesión está en la zona metropolitana de la Ciudad de México y se dio en 2017. Es decir, en una zona de baja disponibilidad donde no tendrían que otorgar concesiones, se la otorgaron a Banco Azteca. Y Banco Azteca no la tiene para el servicio público urbano, la tiene para servicios, así la registró. Y lo único que va a hacer es, cuando lleguen nuevos desarrolladores de vivienda, le podrá transferir esa concesión o parte de la concesión. Eso es lo que hacía Conagua. Entonces, si se dan cuenta, yo dudo mucho, como es Ricardo Salinas Pliego, que inclusive hubieran pagado la cuota de garantía, pero esta se debe haber vencido, esta concesión, en 2019. Pues como no hay inspección, y como no hay los recursos humanos, porque Conagua no ha invertido en ellos para verificar este tipo de cosas,
pues esta concesión va a seguir vigente. Y ahora con esta nueva ley, pues tendrá 6 años para seguir especulando con ella. Lo único que podría hacer, de acuerdo a cómo quedó redactada la ley, es que se extinga y que realmente hagan que se extinga esta concesión y pase al fondo de reserva. Que se extinga porque no ha pagado la cuota de garantía. Esperemos que así lo haga Conagua, aunque yo tengo mis dudas porque Conagua ha sido una institución profundamente corrupta y no hay indicios de que esto hubiera cambiado. La operación es un gigante, Conagua es un monstruo administrativo, entonces es difícil tener control sobre este tipo de cosas, pero a esto que se está mostrando en pantalla se le llama acaparamiento, y en teoría la ley debió haber atacado directamente aquí este tipo de aprovechamientos, este tipo de títulos de concesión, y en realidad quedó muy floja, quedó a criterio de la autoridad. Ahora bien, existe otro tipo de concesiones de ejidatarios, de comuneros, de productores rurales, de hacendados, y aquí se pensaba que si heredaban o que si quisieran hacer una compraventa, el gobierno se las iba a quitar y mandar al fondo de reserva. Eso es lo que dijo la derecha, y eso es absolutamente falso. Inclusive se profundizó la redacción para decir qué tipo de aprovechamientos, es decir, los que van de derechos sucesorios, los que van de compraventa o escisión de sociedades mercantiles, bajo ninguna circunstancia pasarían al fondo de reserva de aguas. Entonces, aquí estamos viendo las dos posturas en esta concesión. Aquí la izquierda criticó este tipo de acaparamiento. Quedó muy débil la ley para poder hacer que este detractor del gobierno deje de acaparar con el agua. Y en un segundo sentido, sí, porque se movilizó la propia derecha, hay que reconocerlo. Los pequeños ejidatarios en realidad no se movilizaron en contra de ellos, sino grandes acaparadores como los llevaron en Chihuahua, financiados hasta por el propio gobierno del estado. Se movilizaron en contra de ello, un poco por eso y un poco porque sí hubo sensibilidad de parte de los legisladores. Se modificó la propuesta original. Trato de resumir el punto y concretarlo. Deja, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de izquierda, la ley queda muy insuficiente. Inclusive se puede prestar a la propia simulación, para decirlo claro y fuerte y duro. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la derecha, lo que se criticó del campo, porque se asusó a los productores rurales, es completamente falso. La ley no pretende expropiar algo que además no se puede expropiar, el agua es de la nación. Todos los productores agrícolas, agropecuarios, tienen acceso al agua debido al sistema concesional, bajo un título de concesión que tienes que cumplir ciertas reglas. La extinción ya existía, la protección a los derechos sucesorios ya existía. Es una ley que se queda coja, en mi opinión. Y creo que por lo menos ya está un marco. La única buena noticia, o la buena noticia, por así decirlo, si es que se puede hablar de buena noticia, es que ya por lo menos se cumplió el mandato constitucional de expedir una ley general de aguas, que debe haber sido la única, derogando la ley de aguas nacionales vigente. Es una ley muy corta, muy insuficiente, pero esto permitirá que si existe la voluntad, se pueda ir reformando a manera de establecer mecanismos más consistentes con el derecho humano al agua, muy en particular con algo que tampoco se habló en todo este debate, de la observación general número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de la ONU. Ese es el marco normativo del agua. Yo le pediría a quien me escucha que de pronto, cuando tenga el tiempo o la curiosidad, consulte ese documento, porque ese es el marco normativo y habla de desarrollar 60 puntos. Esta ley no lo hace. Esperemos que las legislaturas locales, en lo que le corresponde, de acuerdo a sus competencias, lo hagan para garantizar al menos una parte, lo que tiene que ver con los municipios y el Estado, garantizar, promover y proteger el derecho humano al agua y al saneamiento. Queda muy abierto. Espero que así se haga, aunque si no hubo la voluntad federal, yo tengo mis dudas que exista la voluntad estatal, pero hay que dar la batalla también en ese frente. Gracias. Miguel Ángel Montoya, yo le quiero preguntar, entonces, ¿cuál es la sensación con la que usted se queda después de que ya se aprobó así como está esta reforma a la ley de aguas? Y que de alguna manera
le decepciona más de esta reforma? Que no se prohíbe la privatización, eso me decepciona mucho, porque no se trata de inhibir la inversión. Hay áreas de inversión en el agua que se debieron haber hecho y previsto para los particulares. Por ejemplo, la telemetría. La ley debió haber establecido la obligación a la Conagua, no a los usuarios, de establecer todos un sistema unificado de telemetría para poder medir las extracciones en tiempo real. ¿Se cobra o no se cobra el agua? Porque el agro, los productores rurales no pagan un solo centavo, un solo peso de agua. Y por eso luego destruyen sus medidores o no los quieren poner cuando simplemente se trata de un esquema de control. Bueno, esto, hacerlo con monitoreos tiempo C5 en seguridad a nivel de cuenca o a nivel centralizado en Conagua, resultaría muy difícil de financiar en este momento por parte de la Conagua, considerando su presupuesto. Creo que ahí hay una oportunidad de inversión para los privados. Ni siquiera se consideró esto. Insisto, no se trata de satanizar la inversión privada en el agua, pero hay áreas donde sí coadyuva, donde sí potencia la rectoría del Estado y hay otras donde la debilita. En el caso de los municipios, pues es claro que primero se trata de un monopolio, el privado impone sus tarifas, normalmente él no va a invertir en infraestructura donde se necesita, que es en la periferia, en las nuevas colonias o en las colonias populares, y donde va a concentrar su esfuerzo de mantenimiento, pues va a ser con los hoteleros, con los restauranteros, con todo aquel que sabe que le va a pagar el agua y se la va a pagar bien. Finalmente ellos, su finalidad, y eso no se cuestiona, es el lucro, pero por eso no deben estar en el tema del agua, porque al final de cuentas, y esa es la experiencia en todo el proceso, desde que se inició la privatización del servicio, en México las compañías que se han hecho cargo del servicio en los municipios no han invertido, no te digo lo suficiente, ni siquiera han invertido en infraestructura. Todo esto corre a cargo de los estados o de la federación. Y esto, digamos, va en beneficio de las propias ganancias, es decir, ellos no están invirtiendo, simplemente están manteniendo el sistema que no les costó un solo centavo, más que lo que pagaron por la concesión a 30 años. Entonces, se trata de capturar el subsidio del Estado, porque siempre el agua en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo no hay país donde el agua no esté subsidiada. Entonces los privados, la base de sus ganancias es capturar ese subsidio. Eso es lo que está sucediendo y creo que no se tiene mucha conciencia de ella, o se tiene pensando que el Estado no tiene los recursos suficientes para invertir. A la larga termina poniendo más dinero el Estado de lo que hubiera puesto si se hubiera mantenido el servicio público con los municipios o de manera intermunicipal con la propia participación de los gobiernos de los estados. Vaya, que sea público, para decirlo claro. Gastaría menos el Estado. Los privados no invierten, capturan, lo que hacen es capturar el subsidio y eso es la base de sus ganancias. Eso es lo más gravoso o lo más, pues sí es gravoso porque finalmente le cuesta al Estado, pero a mí eso es lo que me tiene más decepcionado si lo quisiera personalizar. Estábamos ante la oportunidad de cambiar un modelo de gestión que es corrupto, que es ineficiente, pues es la herencia salinista, esta base de la política pública del agua, pues es neoliberalismo puro y duro, es el salinismo en esencia, y no cambia, se maquilla un poco, se le ponen algunos parches. Esto también es motivo de decepción. No quisiera personalizarlo, hay planteamientos muy claros de la academia o de personajes que inclusive participaron en los foros que la propia Cámara de Diputados abrió. Yo inclusive participé enseñando, además, porque había poco tiempo, enseñando básicamente esa lámina para decir, oigan, están protegiendo hasta sus propios detractores, pero bueno, esos foros solamente sirvieron de testimonio. En ese sentido, el esfuerzo de algunos diputados muy comprometidos sirvió,
porque de testimonio se puede decir, por ejemplo, en el primer día, los que participaron, y los que participaron será la derecha hasta del Ku Klux Klan, por ejemplo, José Manuel Ardavín, que fue subdirector general de Conagua en términos de Calderón, y él se dijo muy complacido por esta reforma. Felicitó a la Conagua por haber propuesto 2 leyes y no una como mandata la Constitución. Entonces ahí el testimonio es muy claro. ¿A quién sirvió esta ley? Pues finalmente a la derecha. Una derecha que por una parte utilizó la reforma para golpear al gobierno y por otra se benefició. Eso es la lectura que yo tengo, y por eso esa sensación que tú me dices, ¿cuál era la sensación? Pues la sensación es un poco de decepción, pero claro, con la firme esperanza de que las cosas puedan cambiar a partir de modificaciones que se puedan hacer a la ley general y que en un futuro se cambie el modelo de gestión. Pero eso, si la gente no se moviliza como se movilizó la derecha para protestar y para proponer, en el caso de los que sí participaron en las mesas de negociación y pudieron señalar cuál era la deficiencia en la redacción y que se corrigió, pues si eso no lo hace la sociedad civil, difícilmente vamos a poder tener una legislación que cumpla a cabalidad, por lo menos a nivel federal. Espero que la batalla que ahora se va a dirimir en la parte estatal, con modificando las leyes de agua o incluso las constituciones, porque algunas no tienen esa perspectiva de derecho, y que por lo menos nominalmente la tendrá que tener como lo expresa la Ley General de Agua, pues ahí es una batalla política y legislativa, y espero que la izquierda no quede tan dañada como quedó con esta legislación. Sí, Miguel Ángel Montoya, estamos ya sobre el tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarte, ya empezabas a hablar sobre eso, pero si puede ser, sí, breve pues, pero también más específico sobre lo que ahora sigue para quienes en verdad buscan una transformación de la gestión del agua, donde queden al margen esos intereses privatizadores de la propia agua, el neoliberalismo que nos has estado explicando, la base salinista. En ese sentido, ¿qué sigue ahora? En efecto, ¿está ya solamente la batalla en las legislaciones locales o hay la posibilidad de generar pues alguna reforma a nivel federal que venga a proteger, digamos, en términos nacionales, este bien como bien público, y no que pues se deje pues a los estados, porque habrá estados tal vez que tengan la posibilidad por la propia dinámica social interna de generar pues una defensa más oportuna del agua, pero habrá otros donde, bueno, pues son gobernados incluso por la oposición de derecha, y que pues ahí prácticamente estarían desprotegida la población. Pues bien, lo que sigue lo comentas y de algún modo se concluye y se reitera de esta plática, es la batalla por el servicio público municipal. Es decir, que mantenga su carácter público y que no se privatice. Eso debería quedar establecido en las leyes de los estados. También debería de quedar establecido una estructura tarifaria para que aquel que no pueda pagar el agua, primero no se le corte el servicio. Eso no quiere decir gratuidad, simplemente se trata de garantizar el derecho. Y una estructura tarifaria muy al estilo que utiliza la Comisión Federal de Electricidad, donde a menor consumo, mayor subsidio, pero a mayor consumo, ya estamos hablando de negocios, ya estamos hablando de dispendio, pues se recargue todo el costo del agua. Eso podría ser una de las batallas. La otra son contralorías ciudadanas que hagan marcajes sobre los gobiernos o sobre los organismos operadores de los gobiernos municipales o los organismos operadores de agua para evitar corrupción, ¿no? Que se abra la participación ciudadana en esos ámbitos como mecanismos de control, porque muchas veces el Consejo de Administración de los órganos municipales de agua, pues no, simplemente operan, ni siquiera gerencialmente, sino operan en función de desviar recursos. A veces son muy ineficientes porque no se utiliza el dinero donde se debe utilizar, porque no hay mecanismos de control. Esa es una de las batallas que se pueden librar. La batalla a nivel federal, pues bueno, se perdió esta vez. Hay iniciativas que quedaron vivas, aunque yo tengo la impresión de que si no se peleó porque se hiciera un dictamen conjunto de parte de los propios diputados promoventes de esas iniciativas
y que se plegaron, digamos, a la iniciativa oficial, difícilmente, por lo menos en esta legislatura, se va a dar, pero por lo menos, al menos jurídicamente, están vivas iniciativas que pedían la derogación de la Ley de Aguas Nacionales y que proponían una Ley General de Aguas con un cambio profundo del modelo. Al menos hay 3 que no caducaron y que estarán vigentes hasta el final de la legislatura. Está la posibilidad de dictaminarlas, pero creo que no hay las condiciones, insisto, por la propia lectura que se tiene, que los mismos diputados pues, votaron a favor y no hicieron mucho porque hubiera un dictamen conjunto. Se entiende, ¿no? Era la iniciativa oficial y difícilmente, sobre todo ahora que se metió la derecha a la discusión, pues se iba a contradecir a la presidenta. Yo mismo traté de moderar un poquito mis participaciones y comentarios, porque por supuesto pues no se le iba a hacer el juego sucio, o no se iba a participar del juego sucio a la derecha. Eso no quiere decir de ninguna manera faltar a la honestidad intelectual y ética, y mucho menos con la gente, porque, insisto, esta ley es insuficiente y se requiere un cambio de modelo. Por ahí estaríamos apuntando en un futuro, porque de cualquier modo no va a haber un cambio sustantivo, no puede haber un cambio sustantivo en los próximos años, y lo vamos a ver quizás en otra de contaminación. Entonces ahí va a estar claro la necesidad de generar un cambio, porque esto no se va a reflejar en mayor disponibilidad de agua limpia, por ejemplo, y en mayores condiciones de sustentabilidad. Se endurecieron las multas, pero de nada sirve porque no hay inspección. De por sí, el modelo punitivo ya estaba en la Ley de Aguas Nacionales, ya había castigo en términos de multas para los concesionarios, pero estas no aplican porque simple y sencillamente no hay inspección. Y creo que esa no es la mejor forma. Yo creo que se debe restaurar los cuerpos de agua, pero esta ley no mandata de manera directa a hacerlo, ¿no? O no inhibe, o no más que inhibir, no incentiva a los usuarios del agua a reciclar, a reutilizar el agua. Eso hubiera sido eso, por ejemplo, sí representa un cambio de modelo, pero no es el caso. Estaríamos en la perspectiva de seguirlo promoviendo y seguir luchando por él.